obvio, Lucía. Porque es un salvavidas para mí. Si para crear un podcast combinamos un invitado con un tema muy interesante y 30 minutos para platicar, solo puede dar como resultado la tertulia. Soy Jairo Reyes y aquí comenzamos. ¿Qué tal? Espero que se encuentren bastante bien. Me da muchísimo gusto tenerlos de vuelta por acá en la tertulia y más que preparados para tertuliar un ratito. Y en esta ocasión, ya digamos, no es la primera vez que me acompaña, así que vamos a estar bastante emocionados, ¿no? Miguel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Jairo. Es un gusto siempre estar contigo. Buen día, buena tarde y buena noche, dependiendo a qué hora estén escuchando este podcast. Muy cierto, ¿no? Buena madrugada, ¿no? Habrá quien tal vez lo escuche ya muy noche. Y también es válido, ¿no? Digo, al final, pues lo importante es que nos estén por ahí recibiendo. Miguel, en esta ocasión me acompañas porque estamos planeando por ahí platicar acerca de un tema y que está relacionado justamente a un tema artístico. Y en este caso lo vamos a englobar en cuanto al arte y cómo puede ser una herramienta de terapia para todos nosotros. Y es que tiene esta función, ¿verdad? Sí, es correcto. Yo creo que cualquier tipo de manifestación artística lleva intrínseca o de una forma involuntaria la transmisión también de las herramientas de comunicación y aparte que sean como de expresión de lo que no podemos expresar por medio de palabras. Y precisamente yo creo que es muy importante retomar ese sentido porque creo que es una actividad, bueno, sobre todo es una actividad única del ser humano y creo que representa ahora sí que desde las cavernas, qué es lo que como seres humanos hemos tratado de transmitir a las siguientes generaciones. Fíjate, muy, muy interesante. Ahora, creo que sí sería conveniente aclarar un punto. De hecho, te preguntaba hace rato, si es que, por ejemplo, esta situación, ¿no? de tomar el arte como una terapia, ¿va enfocado meramente a aquellas personas que están en el medio artístico o realmente es que cualquier persona lo podría hacer? No, mira, yo creo que precisamente hay lo que comentábamos también era que hay como una parte de la que es la apreciación del arte, otra que es la práctica del arte y yo creo que muy importante la revalorización tanto del docente, por ejemplo, del arte o de los que ejecutan el arte. Creo que en ese sentido ahí el arte se practicaba se llevaba a cabo por medio de cuando se decía, allá no tiene nada que hacer el alumno, ponlo a dibujar, ponlo a pintar. O también cuando se menciona que ya me voy a retirar y voy a hacer lo que a mí más me gustaba, ¿no? Que era lo que estábamos concluyendo la sesión anterior. Claro. Entonces decíamos, pues me voy a dedicar a pintar o ahora sí voy a hacer lo que me gusta, que siempre quise bailar o cosas así. Claro. Y creo que precisamente después de la pandemia nos da como un resultado de no hay que esperar precisamente a que lleguen como los últimos días de tu vida para realizar lo que más te gusta. Creo que dejamos otros proyectos que son importantes. Sí, es cierto. Que les mencionábamos que cada proyecto es importante porque en medida de que lo trabajamos vamos viendo que nos da resultados, pero creo que al final de cuentas tenemos que tomar una decisión importante para ver por qué camino nos vamos. Y vaya que es una decisión complicada, pero no debería de serlo, ¿no? Digo, porque al final te vas a ir orientando hacia algo que te llama la atención, hacia algo que te gusta, y al final eso va a traer muchos beneficios a cada una de las personas, ¿verdad? Sí, es correcto. Por ejemplo, en el caso de la arte como terapia, el término existe desde 1942 por un artista y filósofo y también era psicólogo que se llamaba Adrian Graham, que precisamente como que empezó a ver que algunas de las características del arte eran que el artista le da como cierto significado a su obra, a cualquier tipo de obra, no precisamente solamente, digo, únicamente en la parte pictórica. Claro. Por citar un ejemplo, la obra de Frida Kahlo, que le servía precisamente para externar sus dolores y sus sensaciones o cuestiones que no podía sacar de manera verbal,
las hacía por medio de la pintura, o incluso las 4 estaciones de Beethoven, o también, perdón, las 4 estaciones de Vivaldi, perdón, o precisamente otras obras importantes, no precisamente musicales como Romeo y Julieta y todo esto, que precisamente hay como una especie de sufrimiento y conocimiento del interior para poder externarlo por medio de una obra. Fíjate que eso que mencionas, bueno, ya van 2 momentos en que por ahí lo mencionas en cuanto a que esta cuestión de meterte al arte es básicamente como para poder mostrar algo que de manera verbal no se puede decir. Sí. Y es que yo siento que, bueno, desde antes, ¿verdad? Y todo lo estamos viviendo, que luego no es tan sencillo realmente compartir con las demás personas o encontrar una manera de externar cómo nos sentimos. Sí. Y a veces siento que también la propia sociedad pues es como de no hagas eso. Todavía recuerdo mucho una frase que creo que ahorita ya no se usa tanto, ¿no? Por esa cuestión del machismo, pero que antes era de no, uno como hombre no debe llorar, ¿no? Por ejemplo. Y que al final pues de una manera va, digamos, limitando la forma de expresar tus emociones. Y que luego, como tú mencionas, pues luego vas encontrando en el arte ese escape, ¿no? Esa válvula, como quien dice, para no ahogarte entre tantas emociones que vivimos a diario prácticamente. Sí, precisamente yo creo que, como mencionas eso de que un hombre no puede llorar, el otro día escuchaba una broma muy graciosa que decía, ya te vas a quejar, nosotros como hombres decían, pues vete a llorar vete con tu masculinidad frágil a llorar a ningún lado, ¿no? Entonces me hizo reír mucho, pero por ejemplo va mucho de eso, ¿no? Lo que se nos inculca socialmente desde niños, de cómo deben de ser las cosas. Por ejemplo, cuando le pedimos a un niño que dibuje una casita, normalmente la va a pintar así como con sus dos, como unas casitas así que son como... Sí, como un triangulito. Un triangulito. ¿No? Y nos preguntamos si en realidad una casa aquí en México es así, ¿no? Sí, así. Entonces yo creo que el niño trata de convencer que es como que encaja dentro de una sociedad y que tiene que hacer la casa exactamente igual como los demás compañeritos le están haciendo. Wow, no lo he visto de esa manera, fíjate. Sí, incluso yo creo que ahí hay mucha corrección de parte de los padres. El niño empieza a hacerla como es su casa y dice, no hagas eso, hazlo como lo están haciendo los demás, o no dibujas muy feo, ¿no? Entonces como que incluso hay como mucha aprensión. Y primero el niño se va a enfrentar ante el cómo es la realidad o cómo él está viendo la realidad. O cómo quieren que la vea, ¿no? En todo caso, ¿no? Imagínate. Ahora que mencionas eso, sí hay como muchas situaciones que uno vive desde niño. Y yo también había escuchado alguna vez de parte de un psicólogo que luego sí viendo, por ejemplo, las actividades que hace un niño, desde cómo juega, desde cómo dibuja, si es que le das a dibujar, te puedes dar cuenta de muchas situaciones que está viviendo, de muchas cosas que está sintiendo y que, bueno, de niño no es que no quiera decirlas, sino que pues tal vez todavía no ha desarrollado esa conciencia, vamos, para poderlo expresar, ¿verdad? Pero que de alguna manera quiere hacerlo. O sea, ahí está lo que está sintiendo y tiene que plasmarlo. Ya de grandes deberíamos estar más conscientes, ¿no? Deberíamos poder hacerlo de mejor manera. Sí, así es. Por ejemplo, hay un libro de un escritor que se llama Bruno Bettelheim, que se llama el psicoanálisis de los cuentos de hadas. Creo que precisamente creo que hay como se puede aprender mucho de los cuentos a través de las sensaciones estéticas y los valores que se promueven a través de un cuento de hadas. Yo recuerdo cuando era niño que una de las actividades muy, muy bonitas que teníamos, pues sales a la calle, empiezas a jugar a todo ese tipo de juegos muy padres, las escondidas, todo ese tipo de jueguitos. Pero también había otra actividad que era así como de, yo tengo un librito de cuentos, vamos a leerlo todos. Claro. Y creo que nos divertíamos precisamente con las ilustraciones y con algunas cosillas que podíamos empatizar con la historia, tal vez con al niño, por ejemplo, en algún cuento, ¿no? Tal vez podíamos empatizar tal vez con los enanitos de Blancanieves, tal vez podíamos empatizar, tal vez hasta, por ejemplo, con el príncipe, porque muchas veces si a un actor le toca interpretar a un príncipe, tal vez le corresponda, tiene que generar como entrar en ese papel
Y creo que para entrar dentro de nuestros roles tenemos que creérnosla. Y creo que eso como de la parte de los cuentos tiene un juego muy importante tanto en la vida del niño y que va a repercutir en su vida adulta. Fíjate cómo algo tan sencillo, porque la verdad es que es algo muy sencillo, o sea, el Sí. hecho de ponerte a leer un cuento y toda la repercusión que puede generar, ¿no? Ujú. Y la verdad es que sí, sí, ahorita que estabas platicando me pongo a recordar y la verdad es que sí eran actividades, creo que, no sé, que te ponías a hacer y echaba a volar tu imaginación Ujú. y de alguna manera sí creías Ya. lo que podía, lo que estabas leyendo. Sí. De hecho, no sé si te pasaba a ti que luego incluso leyendo, luego creabas tus propias historias basadas luego en algunas que habías leído, pero obviamente tú como protagonista o Ujú. digamos como ahí, digamos, teniendo ahí ciertas actividades y cómo va repercutiendo entre lo que es ficción al final de cuentas y entre lo que luego es tu realidad, pero que al final puede mostrar algo muy interesante de la persona. Sí, precisamente. Yo creo que las prácticas artísticas nos sirven también para no repetir algunos factores que están como dañando nuestro estilo de vida. Es decir, ay, precisamente como comentamos hace rato, que ¿qué tal si decido ir por ese mismo camino, pero sé que voy a caer nuevamente como Alicia en el País de las Maravillas, en el agujero del conejo y voy a volver a caer y voy a volver a caer de una forma tal vez como adictiva y tal vez que no me doy cuenta que estoy repitiendo la situación, Claro. pero creo que una práctica artística llevada de una manera tal vez como consciente nos puede ayudar a resolver este tipo de necesidades primarias, fuera de las necesidades que ahorita se nos han inculcado, sobre todo de la parte económica de generar ganancias, ¿no? O de algo Claro. físico y material. Creo que hay otras cuestiones más importantes que nuestra propia psique trata de decirnos te hace falta, pero no la estás cumpliendo, ¿no? Y deja de eso, yo creo que muchas veces ni siquiera sabes lo que te hace falta. O sea, sabes que te hace falta algo, ¿no? Por ese vacío que luego se puede sentir, pero no estás tan consciente de realmente qué es, ¿no? Y luego por eso andas buscando en otros lados que no se debe. Y luego la respuesta a veces es más sencilla. Por ahí mencionabas esta parte como un beneficio que tiene, ¿verdad? El practicar algo artístico y que te puede hacer sentir mejor. Ujú. ¿Qué otros aspectos ayuda el hecho de crear arte o meterte a este tipo de actividades? ¿En qué más te ayuda? Yo creo que precisamente en, en la parte de la salud también tiene que ver con el bienestar, tanto emocional y también mental de una persona. Creo que nos dejamos siempre mucho de lado el bienestar de nosotros por buscar el bienestar, incluso tal vez hasta de algunos objetos, ¿no? Como un carro. Sí, Sabemos sí, más sí. bien qué le está fallando al carro, qué le está fallando a tal vez a algún aparato nuestro Que que nosotros a mismos. nosotros mismos. Sí, sí, sí. Creo que también algunas de las cuestiones, por ejemplo, en el caso de la pintura, ayuda a generar esa psicomotricidad, también a aliviar algunos malestares que tal vez precisamente por eso, es decir, enfrentas una separación o enfrentas la pérdida de un ser querido. Incluso algunos artistas o precisamente escritores, Claro. pintores han enfrentado momentos muy difíciles y muy catárticos en su vida y lo han expresado por medio de una obra y tal vez de una obra inolvidable, ¿no? Fíjate, ¿no? O sea que Y, si de y, y repente se sienten así, puedes traer una sí, obra interesante, ¿no? sí, y también creo que hay como la otra parte que es la apreciación de la obra y de conocerla y cuáles son, qué es lo que yo puedo interpretar a través de esa obra, también es como un método de sanación. Ok, ok. Puedo citarte un ejemplo. Antes, hace yo creo más de 10 años, daba clases en comunidades y en distintas escuelas dentro de la ciudad de Aguascalientes y llevaba a cabo un ejercicio con los niños en el cual yo les daba una hoja de cartulina Ajá. y fácilmente les decía, dibujen lo que a ustedes más les guste hacer y siempre descubrías cosas muy interesantes. Imagínate. Creo que muchas de las necesidades eran como y quejas, precisamente lo que decíamos es que había una queja de la falta de que no estaban como los padres, que muchas veces les daban todo lo que ellos querían, pero no estaban los padres.
Y una vez también en una comunidad que le mando saludos que se llama Guadalupito, les pedí el mismo ejercicio a los niños y un niño se me hizo tan tierno cuando lo hizo que dibujó unos cerritos así y un lago y se dibujó a él con su padre pescando y se me hizo, dijo, es que es lo que más disfruto y lo que más amo. Dije, es que esa es la felicidad, no necesitas como cuestiones tanto, sí alivia como ciertas situaciones, algunas cuestiones materiales, pero creo que también es un niño sano, un niño saludable que vive, ahora sí que en alma, mente y cuerpo en equilibrio, ¿no? Creo que el arte nos sirve para mantener el alma, la mente y el cuerpo, O precisamente. mantenerte cuerdo, ¿no? En todo caso. Sí. Estuvo muy tierno lo que dibujó el niño y como mencionas, muchas veces no ocupamos cuestiones tan lujosas, Sí. sino algo tan sencillo puede levantarte el ánimo y esa alegría. Sí, precisamente lo que sucedió en otra situación, daba clases allá en una comunidad, perdón, en un lugar que se llama Pulgas Pandas, que es una zona como más pudiente dentro de la ciudad. Y me pasó lo contrario. Precisamente el niño decía que tanto él como su papá tenían consola de videojuegos pero que prácticamente su papá no lo dejaba ni tocar sus videojuegos. Qué caray, no, ya ves. Entonces como que era como una situación como más de, el dibujo era más como de queja, era como una situación como de, sí lo tengo pero lo tengo y no lo tengo, ¿no? Tengo a mi Fíjate papá, pero no lo qué tengo. complicado. Por eso hace rato platicamos, ¿no? De cómo a veces un dibujo, vamos, tocamos el tema de un niño, pero yo creo que también como adulto, luego por eso también hay este tipo de pruebas. Creo que hasta hay algunas empresas, ¿no? Que te piden algún tipo de prueba psicológica donde te piden, no sé, que dibujes un árbol, por ejemplo, o a una persona, o que te dibujes a ti mismo. Y luego ya son cuestiones que hacen, que reflejan al final, pues, cómo te sientes, cómo te visualizas inclusive, y ya das una imagen bastante clara realmente a las demás personas. Hace rato, Miguel, también mencionabas una de las cualidades de los beneficios que tiene y era referente a la comunicación. Esta parte me pareció muy interesante porque tú decías que el hecho de conocerte a ti de mejor manera, que al final creando arte o haciendo algo artístico, favorece justamente eso, que te conozcas mejor, ayuda a que te comuniques de mejor manera con las demás personas. Sí, bueno, yo creo que una forma más asertiva en la cual yo sé qué es lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo. Tal vez no todos los sentimientos son bonitos porque a veces vivimos cosas un poquito duras, Claro. pero en medida de que nos vayamos teniendo el autoconocimiento de quiénes somos, vamos a poder interactuar mejor con la sociedad. Precisamente en lo que comentábamos, que no solamente se trata de practicar el arte, sino de consumir el arte, de sentirlo, de vivirlo y eso nos ayuda a tener un poquito más de empatía con las personas, saber qué es lo que están sintiendo también y qué es lo de qué manera yo puedo ayudar y ser una persona más integrada a la sociedad. Entonces, también retomando un poquito lo que mencionas, si llegara a pasar, ¿no? Que a una persona de plano no le interesara a hacer algo, ¿no? Dibujar o esculpir o lo que sea, ¿no? Hacer la actividad como tal. Sí. Pero sí puede ir a apreciarla Sí, y ya claro. eso lo va a ayudar entonces. Sí, precisamente yo creo que una de las actividades más interesantes y que todos las vivimos y las sentimos son, yo diría que tres prácticamente. En el caso de la música, el caso del teatro y el cine. Creo que algo en lo que podemos empatizar y en la cual podemos crear una especie de conexión con el actor y que el actor logre transmitir lo que siente a través y nos puede llevar a momentos más catárticos, incluso hasta en géneros del teatro o del cine, que es como la comedia y el drama. Hay cuestiones que nos pueden ya hacer tanto explotar o sacar algunas cuestiones y decir, yo me siento identificado con esta persona, Sí soy, ¿no? sí soy. Exacto. Entonces yo creo que igual la música, yo creo que el poder gritar, el poder saltar y el poder brincar al sentir que una persona al interpretar una pieza artística nos logra transmitir ese sentir y esa alegría por vivir,
es sumamente importante. Y porque aparte nos genera esa sensación de explosión y de sentimientos que muchas veces hasta reprimimos de una u otra forma. Sí, es cierto. Oye, qué bueno que mencionas este último punto, porque luego me ha pasado, la verdad, que cuando platicas con alguna persona y tocas el tema del arte, la mayoría luego se va con esta cuestión de pintura, escultura, es decir, algunas como muy particulares, y no hay que dejar de lado que la misma música pues ya es un arte, el cine también, es decir, que está mucho más cerca de lo que pensamos, ¿no? Al final, dentro de nuestro día a día, estamos luego consumiendo cuestiones artísticas, aunque no lo estemos considerando tanto, ¿verdad? Y que de alguna manera refleja. Inclusive, bueno, ahorita tocabas el tema de la parte de la alegría y hasta lo contrario, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto personas que hay una canción medio melancólica y hasta le duele y le pega y ahí se agarra casi hasta llorando, ¿no? Vamos, está sacando de alguna manera pues esas emociones considerando alguna cuestión artística. Está chido eso. Sí, fíjate que encontré una cita muy interesante y que creo que empata muy bien con lo que estamos hablando de Sigmund Freud, que dice, si no sabemos quiénes somos, es muy difícil lo que viene que lo que viene del exterior lo podamos valorar. Tenemos que tener como esa parte del autoconocimiento para poder valorar lo que nos están dando, lo que estamos percibiendo. Está potente, ¿no? Digo, porque al final es esta parte de comenzamos con nosotros mismos, de manera interna, y luego ya vemos cómo disfrutamos lo que está al exterior, ¿no? Sí. Está intenso porque creo que muchos no lo hacemos. Creo que es la parte curiosa de todo esto. Miguel, ¿y qué recomendaciones le darías a aquellas personas entonces que luego se pueden sentir un poco perdidas? ¿Por dónde empezar o qué hacer? Para que tampoco no abrumarse, ¿no? Porque luego podría haber alguien que diga, híjole, tal vez estoy con muchas emociones guardadas o con muchas quejas, ¿no? Que quisiera expresar. Ya me voy a meter a estudiar algo. ¿Cómo sería ese paso a paso, digamos, para que vaya mejorando en ese sentido? Yo creo que recomendación e invitación es la práctica de las prácticas del arte. El leer yo creo que es muy importante, nos ayuda mucho a generar como una especie de interiorizar lo que estamos leyendo, y yo creo que también nos ayuda a generar una especie de bagaje tal vez con y de generar como una especie de entorno de qué es lo que estamos leyendo, ¿no? Claro. La practicar también es como una invitación prácticamente a pintar. No se trata precisamente de llegar a una práctica de alto vuelo en cualquiera de las ramas artísticas, sino más bien de una situación de generar un autoconocimiento. O sea que ya aplicaría hasta un dibujo sencillo, ¿no? Agarrar una hoja y comenzar a dibujar y algo ya serviría bastante. Sí, ya serviría de mucho. Incluso hay personas que lo que hacen es generar una cuartilla y media al día de qué es lo que viví o qué es lo que pasé en el día y qué es lo que sentí, y lo guardas, incluso no lo vuelves a leer, y así vas generando toda especie de todo este tipo de una bitácora, ¿no? Es lo que platicábamos hace rato, ¿no? Que cuando nos dedicamos a actividades ya sea culturales o artísticas, siempre tenemos que traer precisamente, por ejemplo, aquí tengo mi celular y lo tengo activado con la grabadora de voz para recordar después la transmisión y lo que hablamos. O algunos traen su grabadora de mano, traen su cámara, precisamente los que se dedican a la fotografía. Otros traen su bitácora, su libretita para dibujar. Yo creo que es importante siempre traer algo que nos permita como salirnos un poquito de la realidad e interiorizar. En cualquier momento, yo creo que la vida ahorita va tan acelerada y que tenemos que despreocuparnos del momento y del lugar donde lo vamos a practicar, sino en el momento que lo necesitemos, ¿verdad? Totalmente. Y fíjate, es algo tan sencillo, o sea, que realmente no te lleva mucho tiempo hacerlo y que puede ayudar bastante. Sí. La verdad. Entonces, para que lo consideren. Sí, yo creo que otra de las cuestiones, había señalado como 3 puntos, yo creo que son para mí muy importantes, que es creo que me voy a regresar un poquito, pero sí hay que generar como una especie como de marquito especial para esos 3 puntos, que es el trabajo del artista. Yo creo que una revalorización de qué es lo que hace y por qué lo hace, ¿no? Claro. El arte, yo creo que en general
ya que se le ha tomado como una especie como de divertimento, como una situación ahí de lo hago cuando me sobra tiempo, ¿no? Y Sí, sí. yo creo que Como un lujo, ¿no? Así de... Exacto, como un lujo, ¿no? Sí. Y yo creo que el cambio de opiniones y cambiar los paradigmas de las funciones del arte, yo creo que en general en la sociedad, yo creo que ocupa un lugar muy importante en la educación, desde primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Creo que las prácticas artísticas bien llevadas y bien sensibilizadas que nos hace nuevamente lo que te digo, una mejor sociedad. Pues ya de entrada sí permite mucho que tengas un mejor desarrollo, ¿no? Un desarrollo óptimo y ya eso va ayudando bastante a que seamos personas. Miguel, prácticamente para ir cerrando, ¿tienes por ahí alguna recomendación, alguna conclusión que nos quieras compartir? Además de lo que ya mencionaste, que de verdad es muy, muy interesante recalcar estos puntos, últimos puntos que mencionaste, pero así como para cerrar con la cereza del pastel. Bueno, yo creo que precisamente las prácticas del arte nos ayuda a descargar emociones y yo creo que es importante que le perdamos ese miedo. Siempre se nos genera como una especie de temor hacia nosotros mismos, de no digas lo que estás pensando porque estás mal y los demás te van a juzgar. Creo que hay que perder ese miedo al juicio y externar lo que las personas tienen que decir. Les digo precisamente para la descarga de emociones y de expresar como precisamente el interior de cada uno. Yo creo que es importante saber con quién estamos sentados a un lado, precisamente. Sí, Precisamente. totalmente. Mira, la verdad es que me gustó mucho todo lo que has estado mencionando, porque así como no queriendo, al final es una práctica para autodescubrirse de alguna manera. Es decir, Sí. vivimos con nosotros todos los días, pero creo que muchas veces no sabemos ni lo que necesitamos, ni cómo estamos. Sí. Y hay muchas cosas que están ahí dentro. Y Sí. con actividades muy sencillas podremos ir conociéndonos más. Sí, yo creo que, bueno, lo que decíamos, el arte tiene una función terapéutica y psicológica que es única y trascendental del ser humano y no podemos privarnos de prácticamente lo que decíamos, Claro. que de ese lujo, de esa experiencia, de esa experiencia más fina que podemos llegar a desarrollar, ya sea cada quien en su lugar, desde donde nos estén viendo, pueden practicar un poquito el arte y los invito también a que se metan a los museos, a las galerías. Muchas veces como que le tenemos miedo a los lugares de este tipo que nos implica tener como una especie de silencio para poder entender la obra. Estamos acostumbrados a percibir las cosas de manera más inmediata, de un video en 15 segundos o tal vez de un comercial que nos dice en 10 segundos qué es lo que necesitamos, cuando en realidad lo que necesitamos nos implica más tiempo y más trabajo emocional. Creo que dicen el clavo, ¿no? O sea, esa parte luego hasta de ponerte a pensar, Sí. nos cuesta luego muchas veces y preferirnos irnos por la salida fácil. Sí. Me gusta mucho que hagas esa invitación, creo que es válido y aparte que realmente no es nada, o sea, para aquellos que luego dicen, es que puede ser costoso y demás. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes es muy barato ir a los museos, incluso algunos de ellos están hasta gratis en algunas ocasiones. Sí, es correcto. O sea que oportunidades hay un montón, no hay como desperdicio realmente en eso. Sí, yo creo que no hay. En muchas de las actividades culturales y artísticas en el estado y yo creo en México se ofrecen de manera gratuita, Sí. porque es precisamente un derecho humano al que tenemos acceso, debemos de tener acceso todos, y al bienestar emocional, que van de la mano. Que parece que están como divorciados, pero en realidad van siempre Sí. de la mano. Creo que ese es el punto de esta plática, que nos demos cuenta que no están separados, No. sino que están ahí juntos y simplemente hay que darnos cuenta para disfrutarlo en toda su plenitud. Sí. Miguel, pues de verdad no me resta más que agradecerte, muy amena tu plática y bastante informativo lo que nos compartiste, que yo espero que más de uno de los que nos está escuchando, bueno, le lleguen esas palabras y genere esa acción para mejorar un poco su vivir, ¿no? Que al final de cuentas creo que esa es la intención. Así que Miguel, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos los que nos están viendo y ya sabes que cuando gusten, aquí estoy, de nuevo de regreso. Perfectísimo, Miguel. Pues mira, no va a ser la última vez que nos vemos por acá. Seguro va a haber más ocasiones. Por ahí tenemos planeados otros temas que vamos a tocar. Entonces ya habrá tiempo para poder hacerlo.
Así que bueno, cerramos aquí este episodio. No me resta más que agradecerles también a ustedes que nos están viendo, nos están escuchando. Y ya saben que la siguiente semana nos vemos para platicar sobre un nuevo tema con un nuevo invitado. Así que no se lo pueden perder. Nos vemos aquí en la tertulia. Miguel, nos vemos. Bye. Nos vemos. Bye. Recuerda que nos puedes encontrar en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Síguenos y conoce más de nuestro contenido. Esto fue La Tertulia.